activa participación de los buques mercantes argentinos durante la Guerra de las Islas Malvinas, en cumplimiento de tareas logísticas, de abastecimiento de la flota de mar y en misiones de inteligencia, es una gesta que no solo merece estar grabada en el recuerdo de nuestros corazones, a través de los relatos expuestos por sus protagonistas, sino también quedar impresa en el bronce, como una de las páginas más ejemplares de nuestra historia. Aquí se vuelcan los hechos tal como fueron, protagonizados por seres de carne y hueso, pero gigantes en su convicción moral. Ellos, pese a las tensiones y las divergencias generadas por el clima bélico, supieron cumplir con sus misiones y estuvieron siempre a la altura de las difíciles circunstancias. Los vívidos relatos muestran la frescura de su fuente original y en ello radica su gran valor, pues no hay en esta obra maquillaje alguno. Mi nombre completo es Crispín Amador Salmeri. Durante el conflicto de Malvinas era jefe de máquina del buque Mar del Norte. Pertenecía a la compañía La Naviera. La función mía de a bordo era dirigir toda la sala de máquina y dirigir a toda la gente. Era un buque carguero que era japonés y vino acá, que la compañía lo destinaba a transportar carbón desde Río Gallego a la compañía, a la usina nicoleña, está en San Nicolás. Nuestro segundo viaje también le llevamos plancha y cosas que después nos enteramos que era la pista de aviación. El último viaje fuimos hasta Ushuaia y no pudimos cruzar, entonces el material se descargó en Río Gallego. Nosotros al Isla de los Estados le hemos dejado comida arriba del muelle. Ellos salieron para el norte y entraron en San Carlos y ya no están más. Y nos encontramos con el río Cincel, el buque de flota mercante río Cincel. Y en el fondo se veía la fragata Hércules, Argentina. Los civiles fuimos todos voluntarios, nadie nos obligó. Todo hemos ido, todo voluntario. Siento que fue algo verdaderamente que a nosotros nos distinguió eso, nos dio algo, sentimos algo, porque era algo, como todos fuimos voluntarios, nosotros, eso fue una distinción que verdaderamente el país se nos hizo, hacernos participar en la contienda. La Argentina me dio todo, y mi patria. Esta huevona hace el servicio regular, hasta Ushuaia siempre. Tocando, depende de las cargas que haya, pero tocando Mar del Plata, tocando Bahía Blanca, tocando Ushuaia, para llevar pertrechos, cosas para tanto para la base como para los civiles, ¿no? Bueno, yo soy Gustavo Sergio Schelling y durante el conflicto de Malvinas estuve en la empresa Transportes Navales en el buque Ara Cabo de Hornos. No tuvimos ningún problema, gracias a Dios. Pudimos hacer nuestro trabajo bien, llevar todos los materiales, soldados, distribuirlos a los puertos del sur y bueno, sé que de ahí lo pasaban por aviones a Malvinas, distribuir todo eso que llevamos de los regimientos de Buenos Aires
y de Santa Fe para allá. Cabo de Hornos fue condecorado por la Armada por nuestras misiones. Yo era radioaficionado, pero no llevaba el equipo, porque me advirtió de que no iba a salir porque teníamos silencio TX. TX quiere decir transmisión. Ahora, podíamos escuchar todo lo que quisiéramos. Y la radio lo mismo. La radio tenía silencio TX, quiere decir transmisión. No podía transmitir, porque el transmitir es un elemento que sirve para ubicar a un barco. Al enemigo usa un barco, usa la emanación de onda a través de la antena, lo ubica inmediatamente, goniométricamente o con otro instrumental lo ubica inmediatamente. Fue donde el comandante reacomodó la tripulación, porque había gente de mayor civil de 45 años que por ley está exento de tener que cumplir con la patria. Entonces uno de los que llamó, los últimos que llamó, me fue a mí, el capitán Franzosi. Y cuando me llamó a mí me dijo si iba a seguir o me quedaba de licencia. Y hay una anécdota que, bueno, es muy personal, pero no importa, la voy a contar sucintamente. Le dije, voy al camarote y vuelvo. Yo tengo un camarote exactamente igual que él, nada más que una cubierta más abajo. En mi escritorio no veía la proa, pero igual, exactamente todo igual. Camarote iba de banda a banda. Fui a buscar la libertad de embarco y le dije, ¿qué dice acá? Nacionalidad argentino. Y ¿para qué me preguntas si voy a seguir o no voy a seguir? Desempeñaba como primer comisario en el buque Río Iguazú. Salimos del puerto de Buenos Aires con destino a puertos de África. La primera arribada que teníamos era a Puerto Nouakchott en Mauritania, y allí teníamos que descargar 4.000 toneladas de leche en polvo que los Emiratos Árabes le donaban a la República de Mauritania para paliar parte de la hambruna que existía en esos momentos en ese puerto. Como tenían un solo muelle, éramos 20 buques que estábamos a la espera de descarga, y esa espera se demoró por 62 días. Estuvimos fondeados 62 días con un rolido permanente de 20 grados que te hacía prácticamente imposible vivir normalmente. Como la carga que llevábamos era una carga que ellos consideraban de interés nacional, y al casi terminarse las provisiones que nosotros teníamos, el capitán intentó retirarse del puerto. Le confiscaron el libro de navegación y la libreta del capitán y nos pusieron una patrullera interviniéndonos, interdictándonos para que no pudiéramos salir del puerto. En la noche del 1 al 2 de abril recibimos un mensaje cifrado de Buenos Aires diciéndonos que de cualquier manera teníamos que salir de ese puerto, eludiendo a la patrullera y eludiendo todo tipo de obstáculos. Nos pusimos en situación de sigilosa, con todas las luces apagadas, todo muy en silencio, y alrededor de las 2 de la mañana partimos con destino a Senegal, al puerto de Dakar. Como es mi función, yo fui al consulado a entregar el libro de rol y todos los documentos que habitualmente se entregan en los puertos donde hay consulado. En ese momento me recibe el cónsul y me dice que el embajador quería verme para hablarme y transmitirle al capitán del barco nuestro ciertas novedades que eran reservadas. Me entrevisto con el embajador y me dice que a partir de ese momento
el buque quedaba afectado al comando en jefe de la Armada para que en clave cifrada nosotros recibiéramos las órdenes correspondientes porque habíamos entrado en guerra con el Reino Unido. Hicimos provisiones y recibimos la orden de hacer inteligencia dentro de la zona de exclusión que tenía la isla de Ascensión, en donde en ese momento estaba toda la flota inglesa y los buques de apoyo que tenían de transportes de tropa y pertrechos. Rompimos el bloqueo, la exclusión, ingresamos dentro de las 12 millas para tratar de sacar la mayor cantidad de información posible, hasta que se nos cruzó una fragata misilística, nos bajó los cañones, nos apuntó y nos intimó a retirarnos porque si no comenzaban a disparar. Simultáneamente, primero vino un Sea Harrier, luego vino otro, que se nos pararon encima de la toldilla nuestra y bueno, amenazando con que iban a bombardearnos si no cambiábamos el rumbo y nos íbamos de la zona de exclusión. Esa fue la decisión del capitán, que cambió el rumbo, se retiró y bueno, salimos de la zona de Ascensión con algunas informaciones que pudimos proporcionar al comando en jefe de la Armada en forma posterior. Pudimos rescatar varias informaciones que creo que le fueron útiles en cuanto a la cantidad de buques que estaban apostados en el puerto de ahí de Ascensión. Bueno, creo que aportamos lo que nos pidieron en su momento y cumplimos con nuestro deber, con todo gusto y con todo orgullo. Día a día que pasa, más por haber participado en esa misión. Allá por fines del mes de marzo del año 82, vivir un accidente muy grave a bordo con dos tripulantes de máquinas, compañeros míos, que ante la falta de respuesta del cabrestante para fondear en las aguas del Atlántico Sur, reparándolo una noche, tuvieron un accidente donde el cabrestante prácticamente se lo tragó, dejándolos absolutamente destrozados, y bueno, y viviendo y navegando con esos cuerpos varios días, hasta tanto llegase prefectura y las autoridades, juez y demás, a la zona de Puerto Santa Cruz, Punta Quilla. Nos destinan al puerto de Ushuaia, en cuya navegación se desata el conflicto, o mejor dicho, se produce la invasión de las tropas argentinas a Malvinas, ¿verdad? Cosa que, bueno, no se esperaba. Arribamos al puerto de Ushuaia, donde nos llama la atención, o sea, de noche. O sea, nosotros marinos mercantes, si bien sabíamos que muchos buques de la flota de YPF a la cual yo pertenecía en ese momento, o de ELMA a la cual había pertenecido anteriormente, estaban afectando para un eventual conflicto bélico que realmente jamás hubiésemos imaginado que se iba a producir. Fue una sorpresa, nosotros estábamos en alta mar, llegaron órdenes obviamente de corte militar, y en Ushuaia, donde arribamos una noche, nos estaban esperando militares de alto rango de la Armada, que subieron a bordo y tuvieron una charla privada con el comandante del buque, el capitán, quien después nos comenta que bueno, se había producido la invasión a las islas y que el buque quedaba afectado, no sabíamos en qué grado, ¿verdad? Lo primero fue cargar, recuerdo que obuses de diferente quilaje que fueron estivados de una manera bastante apresurada, ¿verdad? En la cubierta. Sabemos todos que saliendo del canal de Beagle las aguas son bastante bravas. No sabíamos el destino, nos indican las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada. Se navegaba de noche prácticamente sin luces interiores, o sea, en sala de máquina nos manejábamos con linternas y bueno, íbamos después al camarote a oscuras absolutamente.
se habían confiscado todos los elementos radiales, que en ese momento no eran obviamente los de hoy, ¿no? Con una ciencia, con una técnica bastante más avanzada. Bueno, el primer destino fue Isla de los Estados, donde, o sea, costaba mucho ingresar porque tiene la boca de la isla es bastante compleja, con mucha marejada. Y después de creo que 6 o 7 intentos, prácticamente un día, ingresamos, conocimos la Isla de los Estados por dentro y estaban las lanchas rápidas ahí, de la Armada, la Intrépida y la Indómita, a quienes le hacíamos el abastecimiento, ¿verdad? También abastecimos a San Altamar al aviso Gurruchaga, donde ahí tomamos real conciencia de lo que estaba pasando, porque las tropas, que obviamente pasaban a nuestro buque, estaban en condiciones bastante precarias, ¿no? Y ahí es como que percibimos por primera vez que la cosa no era tanto como se decía, ¿verdad? La presión psicológica que se vivía por esos días, más allá, bueno, de esos elementos de falta de comunicación, más allá de la oscuridad que obviamente reinaba a bordo, ir al camarote, no poder leer una revista, ponerse a dormir directamente y la cabeza que trabajaba. En mi caso, bueno, yo tuve como una entrega particular, que ya es algo natural en mí, ¿verdad? Entrega en el buen sentido, me refiero, que si hay cosas que no la puedo manejar, bueno, ¿para qué me va a preocupar tanto si era inmanejable esa situación? Fundamentalmente porque estaba por nacer mi hijo menor, que nació en pleno conflicto, y yo llegué a creer que no lo iba a ver, pero ¿cuál era la razón por la cual que más nos tensionaba? Eran los aviones que hacían infilación con los buques mercantes que estaban navegando las aguas del Atlántico Sur. A bordo no sabíamos si eran propios o ingleses. Y más de una vez pensamos, bueno, ya está, esto se terminó. A veces me preguntan si teníamos miedo, por supuesto. Yo creo que no estábamos preparados. O sea, no existía, más allá de saber que ciertos buques tenían las mangueras encubiertas preparadas para un eventual alige de combustible o top-off, que más que una bomba de tiempo era un fósforo. O sea, eso ante cualquier... Por eso de ahí los grandes cuidados para las maniobras de atraque, de navegación. En realidad hay una preparación para los marinos mercantes para ese tipo de cuidado, mediante zafarranchos, pruebas y demás. En ese momento no estaban tan avanzados con las normas internacionales que existen ahora de la OMI. Una vez pasado todo eso, obviamente queda, por lo menos creo que es lo que hablamos entre nosotros, queda algo así como un sentimiento de que en lo que se nos puso a prueba lo cumplimos. Tal vez no el reconocimiento, que para quien navegó por el mundo durante muchos años ve en otros países realmente, ¿no? Que aquellos veteranos no solamente que han combatido con el fusil, sino que han estado en la Marina Mercante, no han sido debidamente reconocidos. Y a su vez que se han generado hasta actitudes perversas a través de diferentes gobiernos. O algún día se hará justicia con este tema. La Marina Mercante estuvo presente desde el primer momento. Sus naves fueron tripuladas por personal voluntario, extranjeros, muchos de ellos, que no dudaron en embanderarse en defensa de la soberanía argentina. Su misión consistía básicamente en brindar apoyo logístico e inteligencia a nuestras Fuerzas Armadas en operación. Mi nombre es Juan María Alsina, yo soy capitán de pesca. En abril de 1982 estaba embarcado como primer oficial en el buque pesquero María Alejandra, propiedad de la empresa Argenbel. El día 22 de abril, estando en la zona de pesca, el capitán Luis Coagliarella, quien en ese entonces era el capitán del barco, recibe la orden de parte del armador de regresar inmediatamente al puerto de Mar del Plata desde la zona de pesca, porque nos habían asignado, nos íbamos a enterar más tarde, una tarea a cargo de la Armada Argentina. Regresamos rápidamente a Mar del Plata. El día 22 de abril entramos a puerto y entre la mañana del 22 de abril y la tarde del 23 de abril
el capitán Quagliarella recibe mucha información y órdenes muy precisas de la aventura que íbamos a encarar a partir del día 23. Se trataba de formar un grupo de barcos pesqueros de 3 unidades de la flota de la ciudad de Mar del Plata que iban a partir rumbo al sur a hacer, bajo la fachada de la búsqueda y rescate de náufragos o de pilotos derribados durante la guerra de Malvinas que se avecinaba. En realidad este grupo de 3 buques iba a hacer espionaje, es decir, se iba a apostar en distintas zonas, en áreas del mar argentino, cerca de las Islas Malvinas, a modo de efectuar una alerta temprana, esperando el pase de la flota enemiga. Fue así como, a pocas horas antes de terminar el 23 de abril, zarpamos los 3 barcos, el grupo conformado por el pesquero Narwhal, el pesquero Constanza y el pesquero María Alejandra. Zarpamos de Mar del Plata y poco tiempo más tarde, ya afuera del Banco Pescadores, frente al faro de Punta Mogotes, los capitanes recibieron la orden de parte del oficial de enlace que estaba embarcado en el buque pesquero Narwhal, que abrieran los sobres donde se contenían las órdenes secretas. De modo que los capitanes, enterados de la verdadera razón de nuestro viaje y contando con toda la información que estaba dentro del sobre, que contenía códigos para transmitir los avistajes a tierra, horarios de transmisión, frecuencias de radio y otra cantidad de órdenes muy precisas, fue que preguntó el oficial de enlace por segunda vez, porque ya en tierra habían preguntado si alguno de los tripulantes querían no continuar con el viaje, estaban en condiciones de desembarcar, a lo cual todos respondieron que no. Y todos volvimos a contestar que no nos queríamos quedar en tierra y que queríamos continuar con el viaje al efecto de poder prestar ayuda y de alguna manera formar parte de lo que se avecinaba. Claro, no sabíamos en realidad, en ese momento, el día 23 de abril, todavía no habían empezado los combates y se suponía, inclusive según la propaganda oficial, que el enemigo ni siquiera iba a llegar a las aguas del sur. Navegamos 2 o 3 días hasta que nos posicionamos muy cerca de las Islas Malvinas, dentro de lo que más tarde, de manera unilateral, el enemigo demarcó como una zona de exclusión, las 200 millas, y comenzamos nuestra tarea, que era simplemente fingir como que estábamos pescando a una velocidad de arrastre, que es aproximadamente 4 nudos, y recorrer un arco que estaba exactamente frente a lo que es el puerto argentino. La idea era que en algún momento desde el norte iba a pasar la flota y que nosotros, los pesqueros, íbamos a poder inmediatamente transmitir a tierra la posición por donde pasaba la flota y con qué rumbo, de manera tal que las Fuerzas Armadas en tierra tuvieran esa información para poder atacar a la flota inglesa. María Alejandra recibe la orden de tierra que debía acudir lo más rápido posible a una zona entre nuestra posición y el continente donde había sido atacado el buque de guerra Alférez Sobral. Teníamos que ir en auxilio de ese buque, lo cual fue inmediatamente cumplido y partimos rumbo al encuentro del Alférez Sobral. Navegamos durante 2 días con unas condiciones de tiempo muy malas y realmente no pudimos llegar a rescatar o ayudar al rescate del
alférez Sobral porque el Sobral llegó unas horas antes a Puerto Deseado. Fue por esa razón que nosotros también arribamos a Puerto Deseado el día 6 de abril. Entramos a repostar combustible y víveres y fue en ese pequeño periodo de tiempo de 3 días que estábamos en alistamiento para volver a salir, que el día 9 de mayo es atacado dentro muy cerca de las islas y muy averiado el buque pesquero Narwhal, uno de los otros 3 de las 3 unidades que habíamos partido de Mar del Plata. Termina la guerra de Malvinas, se rinden las tropas argentinas, llaman desde Puerto Deseado para confirmar que el buque estaba a disposición, lo devolvían a manos de la empresa armadora, así que me convocaron a mí para que yo viajara con la tripulación de relevo hasta Puerto Deseado a buscar el barco. Primeros días de junio, con mucha alegría, en primer lugar por haber cumplido con la patria y en segundo lugar por haber también rescatado y haber vuelto a tener con nosotros nuestra herramienta de trabajo, que fue el buque María Alejandra. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Guillermo Carbonara. En el año 82, durante Malvinas, me desempeñaba como marinero en un buque factoría de nombre Usurbil, que pertenecía a Pesquera del Atlántico, la empresa Pesquera del Atlántico. El día 11, 12 de abril salimos a tareas normales de pesca. Bueno, y cuando llegamos acá enfrente de Mar del Plata, el capitán de nuestro barco, que Ramón Arbelo, nos comunica de que hay una orden de la Armada de fondear en el entrepuerto de Mar del Plata. Cuando llegamos acá al entrepuerto, vino un barco de la Armada, hizo andana con el nuestro. Nos presentaron el personal de la Armada que venía con nosotros y se nos dijo que la tripulación completa estaba afectada al servicio de la patria. Nadie presentó ningún problema. Bueno, y a partir de eso se nos empezó a leer la misión que teníamos, que iba a ser de patrullaje, interceptación, reconocimiento e identificación de buques enemigos e inteligencia de comunicaciones. Casi siempre éramos sobrevolados, o por helicópteros, o por Harrier. La intención era esto, de pasar con el personal que estaba a bordo, embarcado, que dirigía un grupo de tareas más o menos parecido con lo que habían hecho con los otros barcos. Este grupo de tareas se llamaba GT-17-3, que era compuesto por el Usurbil, María Luisa y Mar Azul. La misión más complicada, que inclusive se tocó abandono del barco, fue cuando el 8 de mayo encontramos el núcleo de la flota inglesa, que eran los 2 portaaviones enfrentados y un grupo como de 10, más o menos aproximadamente 10 naves de guerra haciendo un bloque, lo que llamaba un bloqueo antisubmarino. Bueno, tuvimos que tirar hacia donde estaba el buque de la Cruz Roja de ellos y ahí, bueno, los helicópteros se nos tiraron encima. Y bueno, el barco Usurbil tenía la suerte de ser muy conocido en Malvinas, porque había hecho muchas campañas a la Merluza Austral, ¿no es cierto? Entonces yo intuyo de que tenía un cierto conocimiento de las autoridades inglesas, o por lo menos de las autoridades de Malvinas. Sé que nos salvamos bien ese día, se abortó la maniobra de abandono del buque y fuimos acompañados hasta lo que ellos decían fuera de la zona de exclusión, por una corbeta. Y bueno, al otro día se nos informa de que el buque Narwhal había sido atacado, hundido, de que tenía heridos
y de que nosotros abordábamos misión. Bueno, es muy largo todo lo que te podría llegar a contar, pero haciendo un apretado resumen, básicamente salimos de Buenos Aires, cargados con pertrechos y una serie de elementos de carga para Malvinas. Estuvimos en Punta Quilla, un puerto en la desembocadura del río Santa Cruz, y el 18 a las 21 horas salimos para Malvinas, rompiendo el bloqueo impuesto por el enemigo de las 200 millas alrededor de las islas. Fue una noche muy especial esa, porque luego de la arenga de nuestro comandante militar que teníamos en el buque, más allá de nuestro capitán civil, y diciéndonos que bueno, íbamos a romper el bloqueo, en ese momento nosotros no adiestrados sino acostumbrados a la guerra y a estos menesteres, yo hablé con un buzo táctico que llevábamos junto con nosotros, un comando, y le pregunté, ¿vos qué opinás? Y él me dice, y que nos mandan a probar el bloqueo. ¿Probar qué significa? Y que si nos encuentra el submarino y nos tira, es que es para tirar nomás. Así que te imaginás, ese fue el clima del cruce hasta Puerto Argentino. El 1 de mayo, a las 11, bueno, a la mañana temprano, a la madrugada, comienza la guerra, atacan la pista de aviación, los ingleses, y luego tiran contra los buques que estábamos fondeados en la bahía. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está... No te voy a decir que era más grande que Puerto Argentino, pero era muy grande y un buque prácticamente vacío, estaba todo afuera, ¿no es cierto? Y un buque de 124 metros de largo. Podíamos llevar cualquier tipo de carga, inclusive carga líquida. Nosotros estábamos en la línea del Golfo de México. Bueno, y a Malvinas llevamos de todo. En la bodega de proa, la bodega número 1, llevábamos no sé cuántos cientos de tambores de nafta JP1 para aviones. Así que un solo tiro ahí hubiera reventado todo el buque, ¿no? Una vez más, por enésima vez, alerta roja. Todo el mundo se ha guarecido y aquí vemos al Formosa, que también ha dejado la bahía de Puerto Argentino, al igual que el Carcarañá, para estar más protegido, tanto por las baterías costeras. Y se decidió salir de allí y ir al mar. Y el Carcarañá, que estaba también con nosotros allí, ellos por otras razones, porque estaban absolutamente cargados, y el riesgo era que volasen todos, no con alguna bomba, sino con un martillo desde el aire, salieron junto con nosotros. Salimos y fuimos caleteando por el este de las islas, y al sur de las Malvinas, a la altura del Estrecho San Carlos, frente a la isla Pelada, bueno, una cuadrilla de aviones argentinos nos confundió con un buque de aprovisionamiento inglés y nos atacó. Suerte descomunal. Tanto es así que una revista de actualidad en aquel momento tituló en la tapa El milagro del Formosa, pues nos pasó de todo y de todo salimos. Fue con muchísima suerte porque la bomba que introdujeron y cayó en el barco, que fue a la bodega, de 250 kilogramos, no explotó porque se desactivó la espoleta de la misma. 4 bombas nos tiraron la escuadrilla Trueno del capitán Carvalho. Nos tiraron 4 bombas, 3 bombas cayeron en el agua y reventaron abajo. Bueno, fue un momento de miedo, digamos, todo preparado ya para abandonar el barco, ¿no? Todos equipados con los chalecos salvavidas y, en fin, pero felizmente nos salvamos, ¿no? Los impactos de metralla atravesaban 3 mamparos, o sea, 3 paredes interiores del buque, y no tocó a nadie. Fue una suerte enorme. Y entonces mandamos a toda la gente a que revisara
el barco, a ver, porque teníamos como 30, 40 impactos de bala. La sensación cuando nos enteramos fue tremenda, pero el miedo que podía explotar o podía pasar algo, no me acuerdo que me dio en broma, comentaba con el capitán, con el jefe de cubierta, le digo, pues esta bomba estuvo toda la noche golpeando de una banda a la otra y no explotó, no explota más. Esto debe haber, yo no entiendo nada, digo, pero difícilmente explote. Y fue así, que la vinieron a ver en Tierra del Fuego expertos, bueno, se la estivó en forma conveniente y vinimos hasta Buenos Aires navegando con la bomba. La llevamos hasta el dique donde entramos, ¿no es cierto?, en Puerto Buenos Aires. En ese momento estaba casado, no tenía hijos, y después nacieron mis 2 hijas. Sí, me revolucionó totalmente. Y es el día de hoy, y me pasa a mí, le pasa a muchos otros muchachos, me junto yo me reúno con otra gente que estuvo en Malvinas, y es como que a esta edad uno empieza a tomar conciencia de todo aquello, ¿no es cierto? Es como que se siente de una manera diferente. Y lo vive con mucho orgullo. Ese fue un momento de gran miedo para todos, porque no sabíamos si íbamos a salir vivos de las islas, ¿no? Yo tenía una tripulación excelente, muy profesionales todos y muy valerosos todos, como lo demostraron en esta misión que tuvimos que hacer. Nuestro trabajo no era ir a la guerra ni nada por el estilo. Nuestro trabajo era cargar y descargar y andar por los puertos del mundo. Pero la tripulación se portó de 10. Sí, evidentemente son marcas que se llevan por siempre, porque hay detalles que por ahora no van a venir a cuento, pero estar en medio de un ataque donde uno no está indefenso, no tiene nada, ni siquiera una gomera para tirarle a alguien. Entonces está esperando que la próxima sea la decisiva y la final, ¿no? En ese momento, no sé, alguno reza que cree, piensa en la familia, piensa, bueno, son los momentos límites, ¿no es cierto? Somos los supervivientes del Formosa. Mi nombre es Asterio Bagata, año 82, en buque Narva, desempeñaba como patrón de pesca. El día 20 de abril nos llama acá de Prefectura Mar del Plata que arribara en forma urgente a Puerto Mar del Plata. Y el día 22, zarpamos con 3 barcos, María Alejandra y Constanza con nosotros. El día 23 zarpamos ya directamente hacia la zona de Malvinas. La misión ya de público conocimiento, cumplir la tarea de inteligencia, ¿no? Después de 7 días aproximados de navegación hemos captado ecos en radares y el día 30 de abril nos fuimos interceptados por un submarino y escoltados para que alejara la zona, porque yo no quiero decir zona de exclusión, porque para nosotros no existe zona de exclusión, son cosas de ellos, pero para nosotros no. Y bueno, y el día 30, a partir de ahí, fuimos hostigados periódicamente con helicópteros, submarinos y fragatas. Y el día 4 nos recibimos un mensaje de que nosotros vayamos a ayudarlo cuando fue atacado aviso solar. Hemos navegado como 15 horas, después recibimos un mensaje que no era necesario porque estaba navegando con su propio medio al continente. Y volvimos otra vez a la parte noreste de Malvinas, aproximadamente cerca de 50 millas de Malvinas. Ahí nos encontramos con la gruesa flota inglesa que estaba en tarea de reabastecimiento. Y ahí nos interceptaron una fragata Alacrity, se llama la fragata, que nos interceptaron y nos comunicaron que alejara de la zona. Y después de ahí, fuimos más a la parte sueste de Malvinas, aproximadamente como 60, siempre estuvimos navegando cerca de Malvinas, entre 40 y 80, 90 millas de la Malvinas, ¿no? La parte noreste o sudeste. Y ahí fuimos advertidos varias veces con aviones, helicópteros, con fragatas,
Y también, también sabíamos que dieron orden el comandante de la flota inglesa de que si metiera pata otra vez, autorizado o no esté autorizado él, que iba a atacar al barco pesquero. Y así fue, el día 9 de mayo nos atacaron con 2 aviones. Nos salvamos porque tuvimos suerte. Yo entre eso rescato de que date cuenta de que yo estaba en la cucheta y yo veo por el ojo de buey el avión y digo, no, un albatro no es, porque cuando gira en el aire estaba muy alto y se le ven las alas brillosas. Entonces ahí se viene y es cuando nos tiran, no sé si eran balas perforantes, no sé lo que era, pero eran unas cosas muy largas. Y yo justo me levanto porque vino Omar a avisarnos que nos atacaban, y me levanté, hice 3 pasos y cayó la bomba en mi cama. Y esa bomba, que fue así, en diagonal, lo agarra a Omar, que vendría a ser el contramaestre nuestro, Tortuga, que le decíamos, y le corta una pierna, la derecha a la altura de la rodilla, y la otra queda colgada con los músculos del botín. Bueno, con Tito Zaragoza, que venía atrás de él, salimos juntos por el pasillo y subimos a lo que vendría a ser la sala de radios y donde estaba la enfermería, porque arriba estaba la timonera. Subimos y en vez de ir para el lado de estribor nos fuimos para el lado de babor, que estaba la radio ahí. Y nos dimos cuenta que ahí no estaba el bote. Entonces pegamos la vuelta y no sé qué fue, ametralladora, bomba, lo que sé, que nos tiró de una banda a la otra. Cuando salimos a cubierta para agarrar el barco, que el bote salvavidas que tenemos ahí, que era motor, no estaba. Y bueno, trajimos frazadas, azúcar para tratar de pararle, le hice torniquete. Y bueno, un momento difícil, ¿no? Porque uno no sabe de medicina, no sabe de esas cosas. Uno parece que se cortara el dedo y bueno, te pone un trapito, te pones una curita y está. Pero no, era una pierna cortada. Y lo bajamos, me ayudó Tito a ponérmelo en la espalda. Estoy bajando por una escalera que estaba al lado del guinche. Ataca de vuelta al avión, me tuve que tirar. Bueno, cuando me tiré me venció el peso porque él era un modo rudo, era un gordito. Y lo dejé en cubierta, lo tapamos y bueno, eso fue el ataque a las 8:30. Y se me murió en mis brazos a las 11:30 de la mañana. Lo que más, lo que no puedo borrar de mi cabeza, cuando me dijo, siempre me llamaba Capi a bordo, ¿no? Me dijo, Capi, no voy a ver a mi hijo. Fue muy triste para mí, hasta que me lagrimé también, porque el hijo, cuando estaba en reparación el mes de abril en Buenos Aires, creo que nació el mes de abril. Yo le di permiso para que vaya a visitar, pero no sé con qué razón no pudo viajar él. Así que el Omar Rus falleció sin ver a su hijo. Yo soy Feliciano Miño, ex tripulante del pesquero Narwhal. En la guerra de las Malvinas salimos a probar el buque porque estábamos en reparaciones de aproximadamente un mes en Buenos Aires. Ese ataque sorpresivo hicieron tirar algunos proyectiles o municiones, yo no entiendo de esas cosas, pero sí entendía que yo tenía que mantener el buque a flote porque la responsabilidad mía como maquinista era mantener el buque a flote.
Entonces, ¿qué hice? Bajé con 2 marineros al costado del buque y tapaba los rumbos. Esos rumbos evitaba que entrara agua a la parte interna del buque para mantenerlo a flote. Y en esos impactos que tiraba, tuve la desgracia de perder una vista, parte de un dedo, y también se me perforó la balsa y nos fuimos al agua los 3, que éramos 2 marineros y yo. Quedamos flotando en el agua y era zona de tiburones, pero sabíamos cómo defendernos de los tiburones, es decir, golpeando con la mano el agua, y los tiburones les molestaban porque son muy sensibles en el oído, se iban, no nos atacaron. Pero a base de eso después yo y mis compañeros los salvaron. Yo quedé un poco alejado del barco y volví solo. Pero me faltaba un dedo de la mano izquierda, no podía nadar. Y llegué hasta el lugar que tenía que subir al buque y estaba la escala de gato que se llama. Traté de subir y no pude levantar la mano porque tenía un tendón cortado del brazo. Y me quedé ahí hasta que terminó el bombardeo, me quedé colgado de una mano. En cubierta, me dejaron en la parte de arriba de cubierta y mis compañeros me ayudaban a ver qué tenía. Y después de eso, bueno, vino otra alarma, que tocaba la alarma en el buque y había que buscar los salvavidas, las cosas que tenía, documentos y guardárselo porque iba a abandonar el buque. En ese momento teníamos que abandonar todas las cosas, sacar las propiedades, los documentos principalmente. Y nos tiramos al agua y tal es así que se hundió también la balsa que íbamos a embarcar porque nos tiramos todos prácticamente en una sola balsa, la primera que bajó, y se hundió. Entonces, ¿qué pasó? Nos quedamos sin balsa y se armaba con las puertas de los camarotes que son de madera, hicimos balsa y tiramos las puertas de los camarotes y con ellas flotábamos arriba. Hasta que vino un barco de los ingleses. Subieron al buque y a su vez con aviones nos trasladaron a todos. Yo era uno de los heridos más graves que estaba, entonces me llevaron a mí primero al buque inglés. Esto ha pasado a culpa de la guerra, ¿no? Todo pasa, pero defendimos lo que era nuestro. Estábamos decididos a morir por la patria. Soy el capitán de navío retiro efectivo Alois Pallarola, que durante 1982, en aquella época con el grado de capitán de corbeta, me desempeñé como comandante del buque de transportes Isla de los Estados. El Isla de los Estados era un buque muy recientemente incorporado al Comando de Transportes Navales. Había sido comprado en España en diciembre del año anterior, así que unos pocos meses después fue destinado a Malvinas y la tripulación, en particular en su totalidad civil, es decir, tripulación civil perteneciente a Transportes Navales, era gran conocedora de las islas, de sus bahías, de sus estrechos, y por su calado, era un buque que calaba 6 metros de calado, era muy indicado para entrar en aguas poco profundas y amarrarse a los muelles chicos que existían en las islas. Ya antes de los primeros ataques concretos sobre Puerto Argentino que se producen a partir del 1 de mayo, hubo requerimientos por parte de la tripulación, de algunos miembros de la tripulación, de desembarcar, cosa que era absolutamente comprensible porque la gente había embarcado para hacer lo que se llamaba un viaje redondo. Ellos salían de Buenos Aires a Ushuaia y de Ushuaia otra vez a Buenos Aires. Y el buque fue demorado en deseado para ir a Isla Malvinas, que no estaba previsto en los cálculos. Y por lo tanto, toda la gente que pidió ser desembarcada fue autorizada a desembarcar. La única condición que pusimos con Panigadi, que era el capitán civil, y yo, que era el comandante militar del buque, fue que Transportes Navales nos proveyera el adecuado relevo de cada hombre que quería desembarcar. Con lo cual, digamos, el buque lentamente
fue transformando su tripulación en totalmente voluntarios. Nunca dejaron de llegar voluntarios desde el continente, desde la Argentina, con lo cual se demostró el espíritu del marino mercante, que aún apreciando que las acciones podían ser peligrosas, nunca dejaron de haber voluntarios para embarcar en el buque, en reemplazo de las personas que por distintas causas preferían desembarcar. Así fue como, bueno, antes del 1 de mayo, cuando empiezan los primeros ataques en Puerto Argentino, los buques que estábamos fondeados en la bahía frente al puerto nos dan la orden de dispersarnos para evitar ser hundidos frente a Puerto Argentino. Y nosotros en particular nos dan la orden de amadrinarnos al río Carcarañá. Si queremos ver la carta de Malvinas, les puedo mostrar dónde nos amadrinamos con el Carcarañá en el estrecho San Carlos. Y ahí hicimos una tarea bastante complicada, que era sacar una cohetera que el río Carcarañá había traído. Había que desarmarla, el trabajo había que hacerlo de noche, pero conseguimos hacer toda la maniobra, embarcamos la cohetera y nos dirigimos a Puerto Mitre o Puerto Howard, que es cruzando el estrecho San Carlos, aproximadamente a 1 hora de navegación. Siendo ya totalmente oscuro y el buque navegando en el San Carlos, explotó sobre el buque una granada luminosa. Yo enseguida recuerdo que tomé la radio, estaba en el puente y llamé a Puerto Mitre, al capitán Molini, que estaba con el Forrest, y a él Molini me contesta que no es ellos los que nos están iluminando, sino que evidentemente hay fuerzas británicas de superficie en el estrecho. Y efectivamente a los 5 minutos se producen los primeros disparos y bueno, el buque lleva una carga muy peligrosa porque llevábamos miles de litros de combustible de aviación, más el propio combustible del buque. Se empiezan a encendir se sintieron explosiones y se veían los resplandores así en el horizonte. Bueno, y ahí por radio, bueno, había bastante confusión lógica. Y ya había sido atacado el Isla de los Estados. Imagínense que con todo lo que le habíamos pasado nosotros, que era toda la carga nuestra, en cuanto lo tocaron, se desintegró el barco. Y después de la explosión, que prácticamente no se veía nada porque los vidrios se habían volado, había como un polvo en suspensión, de todas las personas el único que había quedado era el capitán Panigadi, que estaba herido y tirado en el suelo. Todos los demás habían desaparecido por la explosión. El buque se empezaba a escorar lentamente a estribor, así que yo salí por la banda de babor, en general al revés de lo que nos habían enseñado, y ahí ayudé a tirar unas balsas al agua. El primero que salta al agua es el marinero López, luego el marinero Sandoval. La hélice funcionaba, las luces se habían apagado, había muchos gritos de gente posiblemente quemada o herida a bordo, y el buque se iba hundiendo lentamente. Fue de alguna forma la que me salvó la vida. Yo tuve principio de congelamiento de pies y manos, y como que la linterna se me fundió en la mano, y ahí en medio del naufragio, del combustible en el agua y el buque que se hundía, se acerca una balsa y me sacan del agua. Ahí es un momento bastante trascendental en mi vida, porque las dos personas que me sacan del agua estaban en una balsa de goma que prácticamente tenía muy poca flotabilidad. Y me sacan del agua, me colocan en un lugar bastante privilegiado, en la parte donde tenía más flotabilidad. Y yo recuerdo que gritaban viva la patria, con gran conmoción. Estas dos personas estaban muy conmocionadas. Y yo estuve un tiempo arriba de la balsa, y por una razón que nunca en mi vida me la pude explicar del todo, yo salto de vuelta al agua. Y ahí me fui quedando solo, las voces iban alejando, y creía que ya no tenía ninguna posibilidad de salvación.
y en determinado momento veo un bulto negro en el agua que termina siendo la balsa que yo había ayudado a tirar. Así que como unos 10-15 minutos después esa balsa me saca nuevamente el agua, y bueno, ahí me encuentro a López, que era el que había ayudado a tirar la balsa, Sandoval, que había ayudado a tirarla también. La impresión que tenemos es que cuando él salta cae sobre la hélice del buque y es muy mutilado por la hélice, porque el cadáver de Sandoval se encuentra tiempo después, mutilado con la forma que yo les digo. Y bueno, subo a la balsa y ahí había 4 personas, conmigo yo era el cuarto, y bueno, finalmente se fue acallando todo, era de noche, la corriente nos tiraba fuera del San Carlos, así que yo organicé, entre los 4 organizamos dos equipos, dos remaban y 2 sacaban agua de la balsa, pues la balsa también se estaba hundiendo. Y bueno, en determinado momento se vio un poco la costa, la posibilidad que la costa, la apreciación ahí, el ancho del San Carlos es aproximadamente unas 10 millas, así que bastante ancho, vamos por decir 18 kilómetros de ancho. Pero en determinado momento parecía que si alguien se tiraba al agua podía hacerlo, podía llegar a la costa, y se tira primero Botaro, que tenía salvavidas puesto, después se tira al agua Panigadi y López, que el llamado gallego, porque era oriundo de La Coruña, me pregunta a mí qué voy a hacer. Le digo, yo aprecié que si me tiraba no llegaba al agua nadando, y él no sabía nadar, así que se quedó en la balsa. Y bueno, en determinado momento me da la impresión de que si me tiro podría llegar a la balsa, pero a diferencia, yo cuando me tiro llevo un cabo salvavidas, ato el extremo del cabo a la balsa y me voy nadando con la otra punta y logro llegar a tierra, y ahí comienzo a tirar de la soga y a traerlo a López arriba de la balsa, y cuando prácticamente estaba perdiendo las fuerzas, López me avisa que Botaro se estaba ahogando, no llegaba a la costa. Entonces yo até la balsa con unas piedras, me tiro al agua, lo consigo nadar hasta donde estaba Botaro y lo logro traer hasta la costa y ponerlo a salvo. Yo creo que lo que supongo un poco que sucedió en ese momento es que yo pierdo el conocimiento, pues a partir de que lo salvo Botaro no recuerdo, hasta que de golpe siento gritos fuertes, muy fuertes, y era López, otra vez López, que avisaba a los gritos que Panigadi, que era el primero que se había, o el segundo que se tiró, estaba todavía intentando nadar, pero en lugar de acercarse a la costa había invertido el rumbo, digamos, y estaba nadando en alejamiento y se perdió. Yo no tenía prácticamente más fuerzas para tirarme vuelta al agua, pero logré traerlo a López un poco más cerca de la costa, y ahí López se tira al agua y consigue llegar. Y en esa isla nosotros ahí determinamos finalmente, esa noche dormimos en la intemperie, intentamos hacer una cueva para cobijarnos, pero en piedra no se podía, además teníamos la mano, no pudimos hacer una cueva ni nada para cubrirnos. Y bueno, y por suerte al día siguiente divisamos una cabaña, ahí llegamos, y ahí tomo conocimiento cuando entro a la cabaña de que estábamos en la isla Cisne, que es una isla que está en el centro de San Carlos, porque había unos grandes fajos de lana que decían Swan Island, o sea, Isla Cisne en inglés. Y bueno, ahí nos sacamos la ropa mojada, nos armamos con unas arpilleras, nos vestimos con arpilleras, así que parecíamos 2 extraterrestres. Y a partir tuvimos del orden de los 6 días en ese lugar, y todos los días íbamos a la costa a ver si veíamos algo, hasta que finalmente un día divisamos un barquito chiquito, había un pequeño baño con un espejo roto, así que yo logré con ese pequeño espejo hacerle señales al barco, y era el Forrest, cuyo comandante era el capitán Molini, vio los reflejos y nos vino a buscar. Así que bueno, eso es sucintamente mi participación en el conflicto y como comandante de los Estados. Tuve el honor de haber sido tripulante del buque Río Carcarañá, de la empresa Elma,
que participó activamente en las operaciones de abastecimiento a las Islas Malvinas durante el conflicto. El río Carcarañá era un barco carguero con comodidades para 12 pasajeros. Había sido construido en Yugoslavia en los años 60, a comienzos del año 60. Coincidió la incorporación del río Carcarañá y sus otros buques gemelos a esa nueva etapa de la Marina Mercante Argentina. Capitán, dice, la Marina le encargó a la empresa a que aliste un barco que lo tenga listo para zarpar hacia Malvinas en cualquier momento, dice. ¿Qué barco es? No, va a ser el río Carcarañá. Ah, le contesté. Mejor todavía, son barcos que yo conozco hasta el último tornillo. Entonces yo armé el equipo básico paralelamente con máquinas, porque conmigo también embarcó Zenobi. En la mañana del día de zarpada, que fue el día 22 de abril, me avisan que tenía 5 pasajeros más y nos largamos hacia Malvinas. A las 3 de la mañana del día 26 crucé lo que se llamaba la zona de exclusión. Ya el 25 habían tomado, los ingleses habían tomado Georgia, ya estaba todo así. Bueno, nosotros llegamos el día 26. Mi situación era llegar a ese punto, determinado punto, y esperar órdenes. Llegué a ese punto a las 7:30 de la noche. Me comunico con el VHF, con la prefectura donde estaba, y me dice, vamos hacia allá, el guardacosta 83, dice, porque tenemos una información muy importante para darle. Efectivamente, a la hora sí cayó el guardacosta, era de noche, y alcanza con una larga vara un rollo. Y era un esquema del campo minado. O sea, la boca de Puerto Argentino estaba minada. Yo no tenía ninguna idea de que estaba minado. Si no me hubiese dicho nada, me metía en Puerto Argentino y pasaba por encima del campo minado. Nosotros llegamos el 26 de abril a Puerto Argentino, y de ahí se iban a comenzar las descargas, que fue muy lenta con el Isla de los Estados o con el Bahía Buen Suceso, y nos agarra el ataque del 1 de mayo sobre el aeropuerto de Puerto Argentino. Ahí nosotros estamos en la Bahía Grusac, frente al aeropuerto, el ataque del 1 de mayo a la madrugada con los Vulcan y luego con los Harrier un poco más tarde, y eso fue el 1 de mayo. Y bueno, esa mañana del 1 de mayo nos toma de sorpresa, primero el bombardeo de la madrugada por el Vulcan. 11:05, sigue la alerta roja, pero no hay novedades, no hay otro ataque, por lo menos por ahora no se ve que sea inminente. Ese es el Carcarañá que acaba de salir. ¿Qué es lo que está buscando hacer? Está tratando de protegerse porque estaba fondeado ahí en Puerto Grusac y estaba muy vulnerable a cualquier pasada de los aviones enemigos. Ya habíamos sorteado para la entrada a Puerto Argentino, como lo hicieron todos los barcos mercantes, habíamos sorteado el campo minado, que el buque Isla de los Estados, los mercantes del buque Isla de los Estados habían efectuado previamente, antes del 1 de mayo. Y luego nosotros vamos a operar dentro del estrecho de San Carlos para tratar de descargar toda la carga, lo que sí finalmente hacemos. Pero lo último que dejamos en Malvinas es la cuetera, precisamente, que iba para
para la defensa de Puerto Argentino. Cuando empieza el ataque, yo estaba en el arenón en ese momento y estábamos mirando y parecía una película porque se veían las baterías antiaéreas de Puerto Argentino disparar sobre las nubes, se veían las trasantes luminosas, no se entendía bien a qué era lo que le tiraban hasta que empezaron a aparecer los primeros aviones. Destruyen toda la parte de estribor del barco, el lado derecho del barco, todo, puente, camarotes, botes salvavidas, chimenea, toda la parte central del barco, la parte de casillaje del barco. Y las bombas flexionan el casco, dan al lado del casco y lo flexionan. Luego de esa pasada había que tomar una decisión porque los botes salvavidas de estribor estaban totalmente destruidos, nos quedaban los dos botes de babor y la balsa, y había que tomar la decisión. Bueno, se hizo una evaluación de los daños y el buque no podía arrancar. Dañaron el casco, que se empezó a inundar la sala de máquinas, y lo básico era que nos habían ametrallado todas las lanchas y botes y balsas salvavidas que teníamos sobre la banda de estribor. Toquen abandono, ya saben cómo es. Y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Tetamansi juntó toda la documentación más importante del barco, certificados. Dorrego rescató urgente el diario de navegación y instrumental básico, un par de prismáticos, creo. Bajamos y la gente en perfecto orden. Desembarcamos con los botes de la banda de babor, porque los de estribor habían sido ametrallados y estaban agujereados. Así que bajamos sobre la banda de babor, teníamos un bote salvavidas con motor, otro sin motor, o sea, se bajaron, se ataron, y una balsa inflable salvavidas atada también, o sea, se hizo un trencito. Y así fuimos hasta a la costa. Y ahí, bueno, nos bajamos, empezamos a sacarnos los salvavidas, a colocarlos en otro lugar, y al rato viene el Forrest, que era uno de estos barcos que hacían todo este trabajo de descargar y llevar provisiones a los distintos puntos de la isla, y le habían dado la orden de que nos tenían que llevar a Bahía Fox. Entonces volvimos a juntar todo, nos subimos, llevaron la lancha, las cosas a remolque, no sé si la balsa la subimos al barco, no me acuerdo. Y bueno, nos fuimos turnando porque no había lugar para todos adentro, así que estuvimos un poco afuera, un poco adentro, y llegamos a Fox. Ahí estaba, en ese momento, el Forrest, cuando nos atacan, estaba rescatando a Pallarola, capitán Pallarola, y a López, los únicos dos sobrevivientes de la Isla de los Estados, y el cuerpo de Botaro, el primer oficial de cubierta. Así que bueno, tuvimos ahí de primera mano el relato de Pallarola esa noche, esa tarde, y llegamos a Bahía Fox, y estuvimos en Bahía Fox esa noche. Llegamos, había justo una alerta rojo, pasamos a través del Bahía Buen Suceso, nos metieron en un galpón para ovejas, semicilíndrico, que llegaba, la chapa llegaba hasta unos 40, 50 centímetros
del piso, con lo cual era un corredero de viento total, así fue una noche bastante complicada. Y bueno, ahí sí es otra etapa que hemos tenido, la de la permanencia en tierra esos 20 días como náufragos, y ante el cañoneo naval, que fue muy fuerte también sobre esa posición de ejército, y ataques de aviación. Hubo que hacerse los pozos como cualquier otro soldado, que lo hicimos. Y después de un día, la gente de ejército nos pide a través de la gente de Armada si podíamos colaborar a los dos radios, Raúl era el jefe, yo el primero, con algunos temas de comunicaciones, si podíamos ayudarlos a armar unas antenas para unos equipos y demás. Nos fuimos a trabajar con ellos. En ese momento volvieron a atacar dos aviones Harrier al Buen Suceso, y a partir de ahí se cambió, digamos, la ubicación del puesto comando, que estaba en la línea de fuego, y nos pidieron a ver si podíamos darles una mano para cambiar la instalación de radio de ellos. Ahí estuvimos dándole apoyo en toda la parte de comunicaciones. Agarramos a un cabo que había en el Bahía Buen Suceso, que era radio, le explicamos un montón de cosas que necesitábamos para poder hacer, y empezamos a hacer guardia de atención de 4 horas por 8. Estuvimos una semana trabajando de ese modo, y la noche del 25 de mayo nos viene a visitar una fragata inglesa, que después supimos que era la Plymouth, y empezaron a las 9 de la noche, la detecta un radar de infantería, un RACIT, y empiezan a bombardear, pero en forma muy aleatoria, o sea, no le pegaban a nada. Y bueno, después hubo una breve emisión por radio, por suerte habíamos corrido las antenas con Raúl, tomaron la línea del lado y nos entraron a cañonear, y ahí impactan donde estaban en el nuevo puesto comando, y a mí me hieren una esquirla de un cañonazo de la Plymouth, me hiere, pegan un arma que yo tenía en la mano, y eso me salva. Así que estuve herido desde el 25, 26 de mayo hasta que después nos evacuaron. El 5 de junio vino el Bahía Paraíso, y en el primer viaje que hizo nos evacuó a todo el personal del Carcarañá. Y bueno, ahí estuvimos, bueno, por supuesto, corriendo cuando venía el ataque aéreo, y después, cuando ya se puso más pesado, que el bombardeo naval a la noche, ¿no? Eso era bravo. Entonces ya no estábamos adentro del galpón, nada, habíamos hecho una especie de refugio, qué sé yo. Había como unas barrancas al lado del mar, al lado del agua, y ahí habíamos lo que podíamos, habían puesto tambores llenos de piedras y de lajas, había muchas lajas. Todo ahí adentro, bueno, así, y después había un puesto techo con algunos tirantes y unos nylon, y ahí pasábamos la noche, apretados uno al otro, y mientras que pasaba toda esta historia de los bombardeos naval. Y vino una orden de afuera que tenía que irse el buque de ahí. Ahí entonces nos llevaron para la provincia de Santa Cruz, a Punta Quilla. Ahí otra vez nos desembarcaron con los helicópteros, nos fueron llevando hasta el aeropuerto. Y de ahí nos despacharon para las casas. Mal, a mí me dejaron acá en la avenida General Paz y Constituyentes, con otro muchacho. Y claro, la gente nos miraba raro, porque acá era otro mundo. Eso fue el shock. Yo tenía hijas chicas, tenía mis padres. Muy duro y contento de haber vuelto, ¿no? En fin. Y así pasó la historia, más o menos.
tengo presente para mí, dentro del tema de los veteranos de guerra de Malvinas, el caso del ya fallecido, no en el conflicto, sino recientemente, socio vitalicio, Arturo Reynoso. Porque yo no lo conocía, cuando entré aquí al gremio no lo conocía, no lo vi nunca, era de varias camadas antes que yo, de otra generación, y en una oportunidad, en razón de trabajos de aquí, del centro, conocí al capitán de la Armada Argentina, Juan Carlos González Llanos. Yo lo conocí como capitán de navío, también fallecido, y Juan Carlos González Llanos fue el comandante militar del buque pesquero Narwhal, uno de los que actuaciones más destacadas tuvo durante las Malvinas, que fue hundido por los ingleses. Allí falleció el contramaestre Omar Rupp, y me contaba que nunca iba a olvidar, tenía para sí siempre el vivo recuerdo de la actuación de todos los marinos mercantes, cómo habían cumplido en todo momento con su deber, siendo que eran voluntarios, y él eso lo tenía presente en su momento y con posterioridad, siempre valorándolo mucho. Y en particular me preguntó por Reynoso, y se acordaba que Reynoso, que era morocho, le decían el negro Reynoso, estaba en la estación de radio cuando los ingleses le tiraron el misil al Narwhal. Ya sabían que había a bordo toda una situación muy dramática, con un herido grave que finalmente falleció. Y Reynoso seguía en la estación de radio, en su puesto de trabajo, en su puesto de guardia. Entonces, en un momento, me contaba Juan Carlos González Llanos, me acerqué a la estación, porque yo digo, este hombre no entiende lo que está pasando. Jefe, mire que en cualquier momento vamos a tener que dejar el barco, vamos a abandonar el barco. Sí, capi, le dice. Me decía Juan Carlos González Llanos, capi, como dicen ustedes, en la Armada eso no se usa. Cuando usted me diga, nos vamos. Y siguió ahí en la estación de radio hasta que le dijo el comandante militar, bueno, nos vamos, Reynoso, nos vamos, capi. Con toda tranquilidad se puso su chaleco, ya se había puesto su chaleco salvavidas, agarró algunas pertenencias personales y abandonó el barco, me decía, manteniendo una presencia de ánimo que él siempre lo recordaba como verdaderamente un tipo muy adecuado para esas circunstancias, pese a que no era militar de carrera, ¿verdad? No, un marino mercante, un oficial de la Marina Mercante, y como tal integrante de nuestra reserva naval. El tema Malvinas para nosotros los argentinos es un tema que nos llega muy hondo, es un sentimiento muy grande que tiene toda la ciudadanía. Todo el mundo colaboró cuando se declaró la guerra de Malvinas. Desde la gente común que donó, y puntualmente la gente nuestra, que es la gente de Marina Mercante. Puntualmente nosotros, que fuimos los que somos reservas, si podemos hacer caso de la Argentina, y todo el mundo fue, digamos, por propia voluntad, a colaborar sin armas, porque nosotros no sabemos manejar armas, pero sí pusimos los que tenemos. Si había que hacer inteligencia, como hicieron los pesqueros, si había que llevar víboras, como hicieron algunos barcos de Marina Mercante. Bueno, cada uno puso lo que pudo y lo que sabe hacer. Y eso es un reconocimiento muy grande hacia la gente de ultramar, con los barcos de ultramar, a la gente de los pesqueros. Nosotros tenemos dos conductores, uno en el transporte naval, otro en el Narwhal, que sufrió también las secuelas en heridas que tuvo la guerra. Y bueno, la Argentina siempre va a contar con la gente los Marina Mercante, siempre va a contar. Y la Argentina se puede quedar tranquila, por lo menos que en la Marina Mercante va a encontrar un aliado incondicional para lo necesario que sea necesario para recuperar la Malvinas. Seguramente por esta casa y por los hombres que la fueron construyendo hubo momentos de gloria y hubo momentos de tristeza, pero en este caso, a la cual yo me tengo que hacer referencia, debe ser una de las páginas más tristes, no solamente de nuestra institución, de la historia de nuestra institución, sino también de la historia de nuestro propio país. Y hago referencia a esos héroes, a esos hombres que lucharon en Malvinas.
Nuestros hombres estuvieron presentes ahí, con sus barcos, con su esperanza, con su seguridad de hombres de mar. Muchos no volvieron. Y los que volvieron, nosotros tenemos el inmenso orgullo de poder compartir con ellos eso que llevamos muy presente y muy dentro de todos nosotros, que es la seguridad que en algún momento de la historia las Islas Malvinas tendrán que volver donde no se tuvieron que haber ido nunca. Sobre la base de aquellos que quedaron de esos héroes, nosotros como institución, que está dentro de toda la problemática de nuestra Marina Mercante, debemos trabajar unidos y juntos para la creación de la necesidad imperiosa de un país como el nuestro, de una Marina Mercante que surque todos los mares del mundo. Estas palabras son en representación del capitán fluvial Juan Carlos Pucci, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que luego de una penosa enfermedad hace poco tiempo falleció y no pudo ver terminada esta edición, donde junto a otros dirigentes fue entusiasta precursor de dejar testimonio de la participación de la Marina Mercante Fluvial, Pesquera y Marítima en los acontecimientos bélicos en las Islas Malvinas en el año 1982. Los relatos y vivencias escuchadas no son de una película editada, sino el testimonio fiel de los propios protagonistas que por el solo llamado a participar de esta gesta no dudaron en seguir en sus puestos, sacrificando sus vidas en muchos casos y siendo héroes anónimos en otros. Esperemos que pronto las Islas Malvinas sean recuperadas por la vía pacífica, evitando los horrores de una guerra. Pero si por este u otro acontecimiento la Marina Mercante Marítima, Pesquera o Fluvial son llamados a participar en defensa de los intereses patrios, sus buques, sus hombres y mujeres no dudarán en concurrir nuevamente. Gracias en nombre de la Marina Mercante a todos ellos y sus familiares por sus sacrificios. Salvaguardar el honor de nuestro país tuvo un alto costo de sacrificio y pérdidas de vidas. Es nuestro deber no olvidar a aquellos que ahora permanecen de guardia, descansando eternamente, ya sea en la turba isleña o en las frías aguas del Atlántico Sur.